los consejos municipales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 23 horas con 28 minutos de este día 4 de junio del 2024. Me permito dar por iniciada la 12ª sesión pública extraordinaria con carácter de urgente de este Consejo Municipal Electoral, por lo que solicito al secretario del Consejo proceda a realizar el registro de asistencia y en su caso declarar el quórum legal. Con gusto, consejero presidente. Muy buenas noches tengan todas y todos. Voy a proceder a pasar lista de asistencia, nombrando a cada persona integrante de este Consejo Municipal Electoral, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes en esta sesión. Consejero presidente Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez. Consejera electoral Wendy Judith Mercado de la Rosa. Consejera electoral Valeria Arredondo Sandoval. Consejera electoral Anaí Sea Espinosa. Consejero electoral Daniel Estrada Salazar. Representaciones de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, Ciudadano Servetulio Fierros Corona. Partido Revolucionario Institucional, Ciudadano Juan Carlos Elizondo Flores. Partido de la Revolución Democrática, Ciudadana Lisbeth Rosario Ponce Virgen. Partido del Trabajo, Ciudadano Francisco Oseguera Nogués. Partido Verde Ecologista de México, Ciudadano Joao Gilberto Sayas Carballo. Partido Movimiento Ciudadano, Héctor Adolfo Pérez López. Partido Morena, Ciudadano Miguel Ángel García Romero. Partido Nueva Alianza Nayarit, Ciudadano César Octavio Grande Ramón. Partido Movimiento Levántate para Nayarit, Ciudadano Pablo Martínez. Partido Fuerza por México Nayarit, Ciudadano Néstor Paul Hernández Suárez. Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, Ciudadano Raúl Eduardo Ochoa García. Doy cuenta, consejero presidente, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 3 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo el de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales se le declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. En virtud de la existencia del quórum legal se declara instalada válidamente la sesión. Asimismo, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 28 del Reglamento de Sesiones, designo a la consejera Anaí Sea Espinosa para, en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia, ocupe mi lugar en esta sesión. Asimismo, se le instruye al secretario para que realice las votaciones en forma económica en los términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales. Dicho lo anterior, secretario, continúe con el desarrollo de esta sesión. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de orden del día, el cual fue circulado previamente a esta sesión. Informo que no se recibieron observaciones a dicho proyecto. Muchas gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se pone en consideración de todos ustedes el proyecto de orden del día. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. A no haber intervenciones, señor secretario, por favor someta a votación económica la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de mostrarlo levantando la mano físicamente, por favor. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día que acaba de ser aprobado, por favor. Consejero presidente, antes de continuar con el desarrollo de esta sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales y así entran directamente a la consideración de los asuntos.
consejeras y consejeros electorales. Está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entra directamente la consideración de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 24, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales en votación económica, les solicito a quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente, por favor. ¿En contra? De cuenta la integración de este plano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas sobre el estado que guardan los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser sometidas a recuento. Por lo que en este sentido cedo el uso de la palabra al consejero presidente. Gracias, secretario. Con fundamento de los artículos 41, base quinta, apartado C, 116, fracción cuarta, inciso A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 196, 197, 199, 200, 204, 205, 206, 213 y 214 de la Ley Electoral de Nayarit, y en términos de las bases generales que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos y de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos municipales y estatal del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se presenta un análisis preliminar sobre el estado que guardan los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de las casillas del día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser sometidas a recuento. En ese sentido, atendiendo el número de casillas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral para el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, las cuales recibieron la votación de las elecciones a los cargos de diputaciones, presidencias y sindicaturas, así como regidurías, se tiene que, conforme al mecanismo de recolección aprobado y al modelo operativo de recolección de paquetes, se recibieron en este Consejo Municipal Electoral las 214 paquetes electorales de las casillas que se instalaron en este municipio. Es decir, no tuvimos ninguna incidencia con ninguna de ellas. Las que salieron, se instalaron, regresaron aquí a este consejo. Hecho lo anterior, se procedió a analizar las causales de recuento de la votación establecidas en los artículos 199 y 200 de la Ley Electoral de Nayarit, numeral 3.4 de las bases generales y numeral 1.9 de los lineamientos de cómputo, siendo las siguientes. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración, cuando los resultados de las actas no coincidan, por alteraciones evidentes en las actas que generen dudas fundadas sobre el resultado de la elección en la casilla, que no exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obre en poder del presidente del Consejo Municipal Electoral. Cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de la integración de este Consejo Municipal. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el primer y segundo lugares en votación, y cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido político, candidata o candidato. A su vez, los lineamientos de cómputos prevén como causales para determinar un recuento total las siguientes: que exista un indicio que la diferencia entre la candidatura presunta ganadora de la elección y la que haya obtenido el segundo lugar sea menor a un punto porcentual, como lo establecen los artículos 199, fracción tercera, 200, fracción tercera y 214, fracción tercera de la Ley Electoral de Nayarit, tomando como referencia la votación válida emitida y al inicio o término de la sesión exista petición expresa de la representación o candidatura que haya obtenido el segundo lugar. Cuando se den los supuestos a que se refieren las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 197, en relación a lo establecido por los artículos 199 y 200 de la Ley Electoral de Nayarit, en más del 20% de las casillas electorales que comprendan los cómputos municipales a que se refieren los mencionados preceptos, se procederá al recuento total de la votación que se computa siempre y cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea igual o menor al 2%. Una vez realizada la compulsa de datos en el sistema de actas del Instituto Estatal Electoral, se obtiene
que los paquetes y actas de escrutinio y cómputo susceptibles de recuento son los siguientes. En el caso de los paquetes electorales, en esta ocasión, de las 14 paquetes que llegaron, ninguno tenía muestras de alteración evidentes que lo hicieran susceptible para, por esa causal, pasar al recuento. Sin embargo, de las actas de escrutinio y cómputo en la elección de diputaciones de los distritos 16, 17 y 18, se irán al recuento la 98 contigua 3, 111 básica, 111 contigua 5, 112 contigua 1, 122 contigua 3, 122 contigua 4, 972 contigua 2, 975 contigua 1, 977 contigua 3, 981 contigua 4, 1015 básica, 94 básica, 97 contigua 1, 100 contigua 1, 104 contigua 1, 115 contigua 9, 116 contigua 4, 117 contigua 3. Mientras que en la elección de la presidencia y sindicatura, las actas de escrutinio y cómputo y por ende el paquete susceptible de recuento para esa elección serían la 94 básica, 96 contigua 1, 99 básica, 100 contigua 1, 103 contigua 1, 106 básica, 109 básica, 111 contigua 5, 111 contigua 6, 112 contigua 1, 113 básica, 113 contigua 1, 113 contigua 2, 114 contigua 3, 116 contigua 10, 119 contigua 4, 120 contigua 4, 122 contigua 3, 975 contigua 1, 1007 básica, 1010 básica, 1017 básica y 1018 básica. Y en cuanto a la elección de regidurías, 95 extraordinaria de la demarcación 2, 97 contigua 1, 101 contigua 1, 103 básica, de la demarcación 3 la 115 básica, de la demarcación 4, 119 básica, demarcación 6, 91 contigua 1, 113 contigua 1, 114 contigua 2, demarcación 7, 112 básica, 112 contigua 1, demarcación 8, 1007 básica, demarcación 9, 116 contigua 10 y 117 contigua 2. Entonces, en el caso de Bahía de Banderas, respecto a la elección de presidencia y sindicatura, en ninguna de estas dos elecciones se dio la causal de recuento prevista en el artículo 213 de la Ley Electoral de Nayarit, relativa a que en el 20% de los paquetes electorales que tuvieran una causal de nuevo escrutinio y cómputo, pero que además la diferencia entre el presunto ganador y el segundo lugar sea igual o menor al 2%, como tampoco se dio la causal del 1% entre la diferencia entre el primer y segundo lugar, por lo tanto, en este caso, salvo que en alguna demarcación tuviéramos más paquetes por recontar y se actualizara la causal de referencia, pues tendríamos que analizarlo para un recuento total. Sin embargo, por los elementos que tenemos, ninguno de estos causales se ha dado. En la elección de diputados, el Consejo Municipal cotejará en pleno un total de 196 actas, en tanto que para un nuevo escrutinio y cómputo serán 18 casillas. En presidencias y sindicaturas se cotejará en pleno 191 actas, en tanto que para un nuevo escrutinio y cómputo serán un total de 23. Para regidurías cotejaremos 198 actas y para un nuevo escrutinio y cómputo un total de 16 casillas. Es cuanto por mi parte con el análisis respecto a los paquetes susceptibles de ser sometidas a recuento. Si alguien quiere hacer uso de la voz en primera ronda. Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Un gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuentos por alguna de las causales legales. Informo que no se reciben observaciones al referido proyecto de acuerdo. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de acuerdo, el cual tiene en sus manos. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. No haber intervenciones, señor secretario, por favor someta a la votación económica la aprobación del proyecto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales.
En votación económica, le solicito que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal, su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del reglamento, así como a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral del IEM, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y en su caso de los puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de cómputos de manera simultánea al cotejo de actas que se realizará en el pleno del Consejo Municipal Electoral. Informo que no se recibieron observaciones al referido proyecto de acuerdo. Razón de lo anterior está a su consideración el proyecto de acuerdo de referencia. Si alguien quiere hacer uso de la voz en primera ronda. Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor someta a la aprobación el proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y en su caso de los puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de cómputos de manera simultánea al cotejo de actas que se realizará en el pleno del Consejo Municipal Electoral. En votación económica, les solicito quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente, por favor. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral. El proyecto de acuerdo que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal y su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos del artículo 44, numeral 1 del reglamento de sesiones, así como a la Dirección de Organización de ese mismo instituto. Y por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se habilitan los escenarios de cómputos y los espacios para la instalación de grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento. Informo que no se recibieron observaciones al referido proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. Está a consideración de todos ustedes el proyecto de acuerdo. Si alguien quiere hacer alguna intervención en primera ronda. No haber intervenciones, secretario, por favor someta a la votación el proyecto. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de Bahía de Banderas, por el que se habilitan los escenarios de cómputos y los espacios para la instalación de grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento. En votación económica, les solicito que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente, por favor. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral. El proyecto de acuerdo que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, haga las gestiones necesarias para su publicación en el estado de este Consejo Municipal, su revisión a la Secretaría General del Instituto y a la Dirección de Organización de ese mismo Instituto Estatal Electoral. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por algunas de las causales, así como de las previsiones de los puntos de recuento a instalarse en cada grupo de trabajo. Informo que no se recibieron observaciones al referido proyecto de acuerdo. Secretario, en razón de lo anterior está a su consideración el proyecto de acuerdo de referencia. Si alguien desea participar en primera ronda. No haber intervenciones, señor secretario, por favor someta a votación el proyecto. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se determina
el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por algunas de las sucursales, así como las previsiones de los puntos de recuento a instalarse en cada grupo de trabajo. En votación económica, les solicito que quienes estén por la afirmativa, a favor de demostrarlo levantando la mano físicamente, por favor. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el proyecto de acuerdo que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Por favor, haga las gestiones para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral, su remisión a la Secretaría General y a la Dirección de Organización del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Y por favor, continuar con el siguiente. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones de este Consejo Municipal Electoral, en las que se realizará el recuento total o parcial de los paquetes electorales. Informo que no se recibieron observaciones al referido informe. En razón de lo anterior está a su consideración el informe que tienen en sus manos y que ya fue circulado. Si alguien quiere hacer una intervención en primera ronda. Para intervenciones, señor secretario, se tienen por el informe que nos ocupa y por favor continúe por orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas sobre los resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de partidos políticos ante los grupos de trabajo. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a rendir el informe de referencia. Perdón. En este punto me permito informar que a las 17:02 horas del día 4 de junio se recibió por parte de la representación del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo Municipal un escrito mediante el cual se le tiene acreditando 4 representantes para los grupos de trabajo de recuento. Hasta el momento es la única representación que ha hecho lo propio. Hay que comentar que mañana en la instalación de este consejo y en la actividad de recuentos podrán acreditar a sus representantes que quieran que estén ahí observando la actividad de recuento de los paquetes, mientras que ustedes van a estar aquí en el Consejo Municipal observando la actividad del consejo propiamente dicho. Pues de preferencia por escrito para que quede un antecedente, ¿no? Si lo puedes elaborar de preferencia, pues obviamente no les pediremos que tengan sus representantes, pero para efecto, ¿no? ¿Sería cuánto por el informe, secretario? Por favor, continúe con el orden del día. Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejero electoral, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y siendo las 23:50 del día todavía 4 de julio de 2024, doy por clausurada la 12ª sesión pública extraordinaria con carácter de urgente de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia y que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Una sola.